Me llamo Ana, tengo 34 años y soy mamá soltera de mis 2 hijos increíbles, Lily y Jonas. Crecer en una familia rica parece algo maravilloso, pero detrás de las paredes elegantes de nuestra mansión había algo que no se veía. El favoritismo siempre estaba del lado de mi hermana Diana. Durante muchos años, aguanté las cenas de los domingos donde mis hijos y yo éramos tratados como si fuéramos menos importantes. Pero el mes pasado, algo tan simple como pedir comida a domicilio se convirtió en el momento que cambió todo. Lo que pasó cuando finalmente dije basta, sorprendió a toda mi familia y cambió nuestras vidas para siempre. Antes de contarles lo que ocurrió esa noche, díganme desde dónde están viendo este video y den clic al botón de suscribirse. Si alguna vez han tenido que enfrentarse a familiares tóxicos, para entender por qué un simple pedido de comida pudo romper décadas de problemas familiares, tienen que saber cómo fue crecer siendo la hija menos querida. Mis padres, Richard y Eleanor Fisher, crearon un gran negocio de bienes raíces en Múnich y acumularon mucho dinero, del que la mayoría de la gente solo puede soñar. La casa donde crecimos era una mansión de 7 cuartos con jardines perfectos, piscina y cuartos para el personal. Pero todo ese lujo venía con un amor frío y con condiciones. Desde el principio, mi hermana Diana fue la niña perfecta. Era idéntica a nuestra madre, con su cabello rubio siempre bien peinado, sus ojos verdes y una sonrisa que encantaba a todos. Diana es 4 años mayor que yo, y desde muy pequeña aprendió que podía conseguir lo que quisiera con solo pedirlo. Sus presentaciones de ballet eran eventos importantes donde toda la familia tenía que ir. Sus dibujos eran enmarcados profesionalmente y colgados en el pasillo principal. Sus logros en la escuela, aunque fueran pequeños, se celebraban con fiestas caras. Yo, en cambio, era la hija problemática e irresponsable. Mi cabello castaño y mis ojos color café se parecían a los de mi abuela paterna, a quien mi madre nunca quiso mucho. Aunque me iba bien en la escuela y gané varios concursos académicos, mis logros eran recibidos con comentarios como «Eso es lo que esperamos de ti, Ana», o «Claro que lo hiciste bien, no tienes nada más que te quite el tiempo». No había fiestas por mis logros ni marcos especiales para mis certificados. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Diana fue a la Sorbona de París con mucho dinero mensual de mis padres, a pesar de sus notas mediocres. Yo conseguí una beca completa para estudiar en la LMU de Múnich, pero aún así escuchaba comentarios sobre lo modesta que era la enseñanza como profesión para alguien de mi familia. Después de la universidad, todo siguió igual. Diana se casó con Bradley, un ejecutivo financiero de otra familia rica, en una boda que costó más que la casa de la mayoría de la gente. Yo conocí a Thomas, un arquitecto amable y trabajador, en una reunión de amigos. Cuando nos comprometimos, la primera pregunta de mi madre fue si íbamos a firmar un acuerdo prenupcial, algo que nunca le preguntó a Diana. Ya de adultas, Diana siguió viviendo una vida de lujo. Nunca ha trabajado, solo se dedica a eventos de caridad y clubes sociales donde se relaciona con otras familias ricas. Mis padres les compraron a ella y a Bradley su primera casa como regalo de bodas y todavía les pagan muchas cosas. Mientras tanto, yo construí mi carrera como maestra de primaria, encontrando verdadera felicidad en ayudar a los niños a aprender, a pesar del sueldo modesto. Hace 3 años, mi vida cuidadosamente construida se derrumbó cuando descubrí que Thomas me engañaba con una compañera de trabajo. El divorcio fue rápido pero doloroso, y me dejó criando a nuestros hijos prácticamente sola. Thomas paga la pensión, pero casi siempre se retrasa y nunca es suficiente. Mis padres podrían haberme ayudado en ese momento difícil, pero en lugar de eso, me dieron consejos sobre cómo debería haber luchado más por salvar el matrimonio, y me preguntaron por qué Thomas se había ido con otra. A pesar de todo esto, me siento muy orgullosa de mantener a Lily y Jonas. Lily, que ahora tiene 10 años, heredó mi amor por los libros y pasa horas dibujando y escribiendo historias. Es sensible y siempre es la primera en notar cuando alguien está triste. Jonas, de 8 años, es nuestro pequeño científico, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas y haciendo experimentos en nuestra pequeña cocina.
Ambos niños son muy educados, algo que muchos maestros han mencionado en las reuniones de padres. La tradición de la cena dominical en la casa de mis padres comenzó cuando Diana y yo tuvimos hijos. La familia debe reunirse regularmente, insistía mi madre. Pero estas cenas se convirtieron rápidamente en otro motivo para mostrar las diferencias en cómo trataban a nuestros hijos. Los hijos de Diana, Max de 12 años y Sofía de 9, llegan con los últimos aparatos electrónicos y ropa de marca. Interrumpen a los adultos cuando hablan. Exigen que les preparen comida especial solo para ellos, y rompen cosas sin ninguna consecuencia. Por el contrario, mis hijos han aprendido a hablar solo cuando les preguntan en estas reuniones, a aceptar sin quejarse lo que les sirven, y a ofrecer ayuda para limpiar, aunque su ayuda normalmente es rechazada con un despectivo. Para eso tenemos personal, queridos. Los insultos sutiles y los comentarios pasivo-agresivos han sido compañeros constantes en estas cenas. Ese top es muy práctico. Supongo que los maestros tienen que cuidar su dinero con la ropa. O, los niños se ven saludables, incluso sin esas actividades extraescolares tan caras. Aguanté estos comentarios diciéndome que mantener las relaciones familiares era importante para mis hijos, a pesar del dolor emocional. En los últimos meses, el maltrato se había vuelto peor. Diana acababa de regresar de unas vacaciones de 3 semanas en las Maldivas, que nuestros padres le pagaron como descanso para su salud mental. Mientras tanto, yo estaba trabajando en cursos de verano para poder comprarles ropa nueva de escuela a mis hijos que están creciendo. Cada semana, Diana entretenía a todos con historias de su bungalow sobre el agua y playas perfectas, mientras me miraba con satisfacción. Mis padres estaban orgullosos de lo cultos que se estaban volviendo su hija y sus nietos, ignorando completamente que mis hijos nunca habían disfrutado ni siquiera de unas vacaciones modestas. Hace años aprendí a aguantar mi orgullo, pero nunca imaginé lo que sucedería ese domingo por la noche, cuando un simple pedido de comida a domicilio mostró lo poco que mi familia nos valoraba. Ese domingo fatídico comenzó como cualquier otro fin de semana en nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones. Me desperté temprano, aunque era mi único día para dormir hasta tarde, porque Lily necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias que debía entregar el lunes, y Jonas quería practicar la lectura conmigo. La luz del sol de la mañana entraba por las cortinas de la cocina mientras preparaba panqueques con forma de dinosaurios, una pequeña tradición que hacía que nuestro presupuesto limitado se sintiera menos restrictivo. «Mamá, ¿crees que a la abuela le gustará el dibujo que le hice?», preguntó Lily, poniendo con cuidado su obra de arte en una carpeta para mantenerla perfecta. Había pasado horas creando un retrato familiar, capturando cuidadosamente detalles como el diseño del broche favorito de mi madre. «Es hermoso, cariño. Estoy segura de que le encantará», le dije. Aunque por dentro me preocupaba que terminara en el cajón de los dibujos de mis hijos, que nunca llegaban a colgarse en el refrigerador, a diferencia de las creaciones de los hijos de Diana, que siempre tenían un lugar especial en la casa de mis padres. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Ana, querida, necesito que traigas algo extra para la cena de esta noche». Su voz tenía ese tono alegre pero controlador que había aprendido a temer. Diana mencionó que le gustaría ese postre especial de la pastelería francesa en el centro de la ciudad. «Ya que pasarás cerca de camino aquí, ¿podrías recogerlo? Deberían estar listos alrededor de las 5». Mi corazón se hundió. La pastelería francesa quedaba a 45 minutos en la dirección opuesta de la casa de mis padres, y el tráfico del domingo sería terrible. «Mamá, en realidad queda bastante lejos de mi camino», empecé a decir, manteniendo mi voz tranquila. «Y ya preparé un postre para esta noche. Hice el pastel de manzana que a papá le gusta». Hubo una pausa significativa. «Ana, no seas difícil. Diana realmente quiere este postre en particular, y sabes cómo se pone cuando está decepcionada. Además, tu pastel de manzana es encantador, pero no es exactamente lo que esperamos para una cena familiar apropiada. Los postres de la pastelería francesa son mucho más refinados». Las palabras me dolieron como siempre lo hacían, pero había algo diferente esta vez. Tal vez fue ver a Lily pasar tanto tiempo en su dibujo solo para que probablemente fuera ignorado.
Tal vez fue recordar cómo Jonas había preguntado si algún día podríamos permitirnos vacaciones como las de Max y Sofía. O tal vez simplemente había alcanzado mi límite después de años de ser tratada como ciudadana de segunda clase. Lo siento, mamá, pero no voy a poder hacerlo, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. El postre que hice será suficiente. Nos vemos a las 6. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente. Lily me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, acabas de decirle que no a la abuela. Sí, cariño. A veces está bien establecer límites, incluso con la familia, le dije, aunque mi estómago estaba en nudos. No tenía idea de que este pequeño acto de desafío prepararía el escenario para lo que vendría. Llegamos a la casa de mis padres exactamente a las 6 en punto, con mi pastel de manzana casero y el dibujo cuidadosamente envuelto de Lily. La mansión se veía tan imponente como siempre, con su fachada de piedra y la fuente elaborada en el camino circular. El Mercedes de Diana ya estaba estacionado afuera, perfectamente alineado con el Range Rover de nuestro padre. Nuestra presencia llegó en mi Honda Civic de 10 años, que había pasado sus mejores días hace mucho tiempo. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mi madre estaba allí. Su expresión era una mezcla de decepción e irritación mal disimulada. «¡Oh! ¡Llegaste!», dijo. Su mirada se posó brevemente en mis manos vacías antes de bajar a mi pastel de manzana con apenas disfrazado desdén. «Y veo que decidiste no recoger el postre de Diana después de todo. Qué considerado de tu parte». «Hola, mamá», dije tranquilamente, rehusándome a morder el anzuelo. «Traje el postre que hice. Espero que todos lo disfruten». Lily se adelantó tímidamente, sosteniendo su carpeta. «Abuela, te hice un dibujo». Mi madre apenas lo miró. «Qué dulce, querida. Ponlo en la mesa de la entrada. Ahora entren. La cena casi está lista, y tu hermana ya está aquí». Mientras entrábamos, el familiar dolor de inferioridad me golpeó. El pasillo de entrada era un museo de los logros de Diana, fotos de su boda costosa, diplomas enmarcados de instituciones prestigiosas que nuestros padres habían pagado para que asistiera, fotos de viajes exóticos. En contraste, solo había una foto de mi graduación universitaria, escondida en un rincón donde apenas se notaba. Diana apareció desde la sala de estar, luciendo impecable como siempre, en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. «Ana», dijo, besando el aire cerca de mis mejillas, «qué práctico de tu parte traer un postre casero». Aunque debo admitir que estaba realmente esperando los éclairs de chocolate de la pastelería francesa. Son los favoritos de mamá, ¿sabes? Creo que todos sobrevivirán sin ellos, respondí, tratando de mantener mi voz ligera. En la sala de estar, mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, hojeando el Financial Times. Levantó la vista cuando entramos, asintiendo brevemente. «Ana, niños, llegaron a tiempo, eso es bueno». Max y Sofía estaban hundidos en el sofá, ambos pegados a sus iPads más recientes, ni siquiera reconociendo nuestra presencia. Jonas intentó saludar, pero fue completamente ignorado. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente, una reacción que había visto demasiadas veces. «¿Por qué no van los niños al cuarto de juegos?», sugirió mi madre. «La cena estará lista en unos 20 minutos». El cuarto de juegos era otro recordatorio de las diferencias en nuestras vidas. Estaba lleno de los últimos juguetes, una consola de videojuegos de alta tecnología y una casa de muñecas que probablemente costaba más que el carro entero de mis hijos. Lily y Jonas lo sabían sin que se los dijera. Podían mirar pero no tocar mucho, mientras que Max y Sofía trataban todo de manera descuidada, sabiendo que sería reemplazado fácilmente si se rompía. Mientras los niños se alejaban, Diana se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, Ana, cuéntanos, ¿cómo van las cosas con el trabajo? Todavía enseñando a...». «¿Cuál era el grado? ¿Primero? ¿Segundo? Tercero», corregí. «Y va muy bien. Mis estudiantes están progresando maravillosamente». «¡Qué adorable!», dijo. Su tono sugería cualquier cosa menos. «Debe ser tan gratificante trabajar con niños pequeños, incluso si el pago es, bueno, lo que es». Bradley acaba de recibir otro aumento.
Estamos considerando una propiedad de vacaciones en los Alpes suizos. Antes de que pudiera responder, mi madre regresó de la cocina. Diana, querida, necesito tu opinión sobre el menú de esa gala benéfica. ¿Tienes un momento? Por supuesto, mamá, dijo Diana, dándome una última mirada de suficiencia antes de alejarse. Me quedé en la sala de estar con mi padre, quien había vuelto a su periódico como si yo fuera invisible. Este era mi papel en estas reuniones familiares: estar presente pero no importante, visible pero no vista. La cena fue servida en el comedor formal, una habitación que siempre me había hecho sentir incómoda con sus techos altos, su lámpara de araña de cristal y sus retratos de antepasados que parecían juzgar desde las paredes. La mesa podía sentar a 12 personas fácilmente. Sin embargo, nuestro grupo de 9 siempre parecía amontonado en un extremo, con mis hijos y yo claramente separados del círculo interno. El personal de mis padres, María y Estefan, trajeron el primer plato, una sopa de calabaza finamente preparada, adornada con hierbas frescas y un chorrito de crema. María hizo tu favorita, Diana, anunció mi madre. Se acordó de cuánto te gustó la última vez. Es divina, dijo Diana después del primer bocado. Mamá, debiste ver el servicio de catering que tuvieron en el evento de la semana pasada. Absolutamente de primera clase. Quizás podamos traerlos para Navidad este año. Observé mientras Jonas miraba con incertidumbre su tazón de sopa, probablemente preguntándose si estaba bien empezar sin que se lo pidieran. Lily mantenía sus manos cuidadosamente en su regazo, esperando alguna señal. Mientras tanto, Max ya se había comido la mitad de su sopa mientras jugaba con su teléfono debajo de la mesa, y Sofía estaba empujando la suya, quejándose de que no le gustaban las calabazas. Sofía, querida, si no te gusta, María puede prepararte otra cosa, ofreció mi madre de inmediato. ¿Qué tal un poco de pasta con mantequilla? Está bien, murmuró Sofía con indiferencia. Comparé esto mentalmente con la semana pasada, cuando Jonas había preguntado educadamente si podía tener un poco más de pan en casa de mis padres, y fue recibido con un sermón de mi madre sobre no desperdiciar comida y estar agradecido por lo que se le daba. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluyó naturalmente alrededor de mí, sin nunca incluirme realmente. Diana habló extensamente sobre su último viaje de compras a Milán, sus planes para remodelar su cocina ya perfecta y el próximo evento benéfico que estaba ayudando a organizar. Mis padres colgaban de cada palabra, haciendo preguntas interesadas y ofreciendo sugerencias. Bradley habló sobre su última transacción comercial, usando términos financieros que claramente estaban destinados a impresionar. ¿Y tú, Ana? Finalmente preguntó mi padre, su tono sugiriendo que estaba cumpliendo con una obligación más que expresando interés genuino. ¿Cómo van las cosas en tu mundo? Bien, dije, decidiendo mantenerlo simple. Mis estudiantes están trabajando en un proyecto de ciencias que es bastante emocionante, y Lily acaba de ganar un premio en su clase de arte. ¡Qué encantador!, dijo mi madre con un tono que claramente significaba lo contrario. Hablando de arte, Diana, tienes que contarle a tu padre sobre esa pieza que estás considerando comprar para la sala de estar. Es de un artista local verdaderamente talentoso. La conversación se alejó de mí nuevamente, como si nunca hubiera hablado. Este era el patrón que había soportado durante años. Mis hijos y yo éramos extras en la historia de la vida de Diana, presentes solo para proporcionar un contraste que la hacía parecer aún más exitosa en comparación. Mientras traían el plato principal, costillas de cordero para los adultos y, a petición de Sofía, nuggets de pollo de forma especial para ella, mi madre de repente se giró hacia mí, con lo que solo puedo describir como falsa preocupación. Ana, querida, me he estado preguntando, ¿no crees que tal vez deberías considerar buscar un, digamos, trabajo más lucrativo? Me refiero a que eres una mujer soltera con 2 niños que mantener. La enseñanza es noble, por supuesto, pero apenas es práctica. Tengo un amigo cuya compañía está buscando asistentes administrativas. El pago sería mejor, y el trabajo probablemente sería menos agotador que lidiar con niños pequeños todo el día. El silencio se extendió por la mesa. Diana intentó, y falló ocultar una sonrisa. Mi padre continuó cortando su cordero, como si no hubiera pasado nada extraordinario.
Lily y Jonas se pusieron tensos a mi lado, sintiendo la tensión aunque no entendieran completamente las implicaciones. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Había sido el insulto casual sobre mi carrera elegida, la sugerencia de que lo que amaba hacer no era lo suficientemente bueno, la insinuación de que debería conformarme con ser una asistente administrativa porque eso era lo máximo que alguien como yo podía esperar. En realidad, mamá, dije, mi voz más tranquila de lo que había esperado. Amo enseñar. Y soy muy buena en eso. Pero tienes razón en una cosa. El pago podría ser mejor. Tal vez si hubiera recibido algo de ayuda después de mi divorcio, las cosas serían menos difíciles. Pero al parecer, esa generosidad está reservada para algunas personas en esta familia. La habitación se quedó completamente en silencio. Incluso Max levantó la vista de su teléfono. Mi madre se veía horrorizada por mi abierta insolencia. Diana se veía entre regodeo y alarma, probablemente emocionada por el drama, pero preocupada de que pudiera girar hacia ella. Ana, dijo mi padre en voz baja, peligrosamente tranquila. No creo que ese sea un tono apropiado para usar en esta mesa. ¿No es apropiado?, repetí, sintiendo décadas de resentimiento burbujeando en la superficie. ¿Sabes qué más no es apropiado, papá? Pagarle a Diana vacaciones de 3 semanas a las Maldivas mientras tus otros nietos nunca han estado en vacaciones. Comprarles a Diana y Bradley una casa, pero no ofrecer ni un euro cuando me divorcié. Enmarcar cada uno de los dibujos de los hijos de Diana mientras el arte de mis hijos va directo a un cajón. ¿Cómo te atreves?, siseó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? Me sentí riendo sin humor. ¿Qué exactamente han hecho por mí? Pagaron mi educación, sí, aunque me hicieron sentir culpable por cada euro. Pero cada oportunidad, cada ventaja, cada demostración de afecto ha ido a Diana. Siempre ha sido Diana, la hermosa, perfecta Diana, que nunca ha trabajado un día en su vida, pero de alguna manera merece todo mientras yo, quien en realidad ha construido una carrera y está criando buenos hijos a pesar de todo, merezco tus migajas y constantes críticas. Diana se puso de pie, su cara enrojecida. No me involucres en tus problemas, Ana. No es mi culpa que no puedas manejar tu vida. No es mi culpa que tu esposo te dejara. Y ciertamente no es mi culpa que hayas elegido una carrera de bajo salario. Tienes razón, dije, también poniéndome de pie. No es tu culpa, pero también puedes dejar de pretender que tu vida es algo que construiste tú misma. Todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a mamá y papá. Al menos yo puedo decir que construí mi vida, que gané lo que tengo, que mis hijos saben el valor del trabajo duro y la humildad. ¡Fuera!, gritó mi padre, también levantándose ahora. No toleraré esta falta de respeto en mi casa. Encantada, dije, mi voz sorprendentemente firme. Lily, Jonas, recojan sus cosas, nos vamos. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi madre hizo un último intento de recuperar el control. Si sales por esa puerta, Ana, no vuelvas a venir. No toleraremos este tipo de comportamiento. Me di la vuelta para mirarla, esta mujer que me había dado a luz, pero que nunca realmente me había visto. ¿Sabes qué, mamá? Está bien. Estoy cansada de venir aquí solo para que mis hijos vean cuán poco nos valoran. Estoy cansada de ser tu hija fallida, tu proyecto fracasado, tu ejemplo de lo que no ser. Mis hijos merecen mejor que esto. Yo merezco mejor que esto. Papá nos valora, dijo Jonas en voz baja, tomando mi mano. Tú sí nos ves, mamá. Sus palabras atravesaron mi corazón de una manera que no esperaba. Así es, cariño. Yo sí los veo, y es hora de que dejemos de venir a lugares donde no somos vistos. Mientras caminábamos hacia nuestro carro, escuché el ruido caótico que habíamos dejado atrás. La voz elevada de Diana, el tono controlado pero furioso de mi padre, los gritos dramáticos de mi madre, pero con cada paso que daba, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Doblamos la esquina de la calle y noté que Lily estaba llorando en silencio. Me arrodillé, tomando su cara entre mis manos. ¿Qué pasa, cariño? Me olvidé de darle a la abuela mi dibujo, susurró. Trabajé tan duro en él. Mi corazón se rompió por ella, por todas las veces que había tratado y fallado en ganar el afecto de sus abuelos. Lo sé, amor,
Pero puedes colgarlo en casa. Pondremos tu hermoso dibujo en nuestro refrigerador, donde pertenece, donde podemos verlo todos los días. ¿Eso significa que no volveremos a visitar a la abuela y al abuelo?, preguntó Jonas. No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que no volveremos allí solo para ser tratados mal. Las familias deben amarse y respetarse entre sí. Y si no pueden hacer eso, entonces necesitamos distancia. El viaje a casa fue callado pero no incómodo. Había una sensación de alivio, de liberación, incluso si estaba mezclada con tristeza e incertidumbre. Cuando llegamos a nuestro pequeño departamento, después de todo lo que había pasado esa noche, de repente sentí hambre. ¿Saben qué?, dije, tomando mi teléfono. Vamos a pedir comida china, lo que sea que quieran. ¿Un festín? ¿En serio? Los ojos de Jonas se iluminaron. Rara vez pedíamos comida a domicilio porque era caro. Realmente, confirmé. Esta noche lo celebramos. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Lily. Nos estamos celebrando a nosotros, dije, a nuestra pequeña familia, a defendernos, a saber nuestro valor. Mientras esperábamos la comida, me senté con mis hijos en nuestro sofá viejo. Quiero que entiendan algo, comencé. Lo que pasó esta noche no fue porque ustedes hicieran algo malo. No fue porque no fueran lo suficientemente buenos. Fue porque la abuela y el abuelo han olvidado cómo tratar a las personas con amabilidad y respeto. Y eso es su problema, no el nuestro. ¿Te arrepientes de lo que dijiste?, preguntó Lily. No, dije sin dudar. Debería haberlo dicho hace años, pero nunca es tarde para empezar a defenderte. La comida china llegó, y convertimos nuestra pequeña mesa de comedor en un festín. Mientras comíamos, con palillos y risas, me di cuenta de algo. Esta comida, en nuestro modesto departamento, con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura, se sentía más como un hogar que cualquier cena en la mansión de mis padres. Los días después del enfrentamiento fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Me esperaba algún tipo de consecuencias, pero el silencio de mi familia era absoluto. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin intentos de comunicación. Era como si hubiéramos dejado de existir para ellos. Parte de mí se sentía herida por la facilidad con la que nos cortaron, pero una parte más grande se sentía libre. Sin las cenas dominicales de temor, nuestros fines de semana se convirtieron en lo nuestro. Fuimos a parques, visitamos bibliotecas, hicimos manualidades en la mesa de la cocina. Lily y Jonas parecían más ligeros, más ellos mismos, sin el peso constante de ser comparados y encontrados inferiores. Aproximadamente una semana después de la cena, mi teléfono sonó a la hora del almuerzo. Era un número que no reconocía. «¿Hola?», respondí cautelosamente. «¿Anna Fisher?», dijo una voz de mujer, cálida pero profesional. «Mi nombre es Patricia Weber. No nos conocemos, pero soy amiga cercana de tu abuela paterna, que falleció hace unos años». Mi corazón se aceleró. Apenas había conocido a mi abuela paterna, ella había muerto cuando yo tenía 14 años. Mi madre siempre había dicho que éramos demasiado parecidas, lo que en ese momento pensé que era un insulto. «Sí, recuerdo a mi abuela», dije. «¿Cómo puedo ayudarle?». «Me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar un café», dijo Patricia. «Hay algo que tu abuela quería que supieras. Información que me pidió que te diera cuando llegara el momento correcto. Y creo que ese momento es ahora». Curiosa y algo aprensiva, acepté encontrarme con ella al día siguiente en un café del centro. Patricia resultó ser una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, que de alguna manera me hicieron sentir inmediatamente cómoda. «Tu abuela era mi mejor amiga», comenzó después de que ordenamos. «Y te amaba mucho, Ana, aunque no pudo estar en tu vida tanto como hubiera querido». «No estoy segura de entender», dije. «Mi madre siempre dijo que mi abuela no estaba particularmente interesada en nosotros». Patricia suspiró. «Tu madre y tu abuela tuvieron una relación muy difícil. Tu abuela veía cómo tu madre favorecía a Diana, vio cómo te trataban de manera diferente, y la enfermó. Intentó hablar con tu padre sobre esto en numerosas ocasiones, pero él siempre defendía a tu madre. Eventualmente, el estrés ayudó a deteriorar su salud. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. Nunca supe. No se suponía que lo supieras.
dijo Patricia suavemente. Pero antes de morir, tu abuela hizo arreglos. Estableció un fideicomiso para ti, Ana, uno sustancial. Me hizo prometerle que solo te lo contaría cuando fuera el momento correcto, cuando estuvieras lista para usarlo sabiamente. ¿Un fideicomiso? Repetí, sin estar segura de haber escuchado correctamente. Sí, tu abuela heredó una cantidad considerable de su propia familia, separada de los negocios de tu padre. Puso una gran parte en un fideicomiso para ti, que ha estado creciendo durante los últimos 20 años. Yo he sido la fideicomisaria, esperando el momento correcto. ¿Por qué ahora?, pregunté. Patricia sonrió. Porque escuché lo que pasó en la cena la semana pasada. Tu padre menciona estas cosas cuando bebe, y tengo conexiones que me mantienen informada sobre tu familia. Cuando escuché que finalmente te defendiste, supe que era el momento. Tu abuela quería que tuvieras esto cuando fueras lo suficientemente fuerte para no dejar que tu familia lo usara en tu contra, cuando pudieras usarlo para construir tu propia vida en lugar de intentar ganar la aprobación de ellos. Sacó un sobre grueso. Este es un resumen del fideicomiso. Está valorado actualmente en aproximadamente 2.3 millones de euros. Casi me caigo de mi silla. ¿2 millones? Tu abuela era una mujer muy sabia, dijo Patricia. Ella sabía que tu madre y tu padre tratarían de controlar esto si lo hubieran sabido. Por eso me hizo jurar que lo mantendría en secreto hasta que te vieras libre de buscar su aprobación. Y me parece, por lo que he escuchado, que finalmente lo estás. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ella me vio, susurré. Siempre te vio, confirmó Patricia. Y quería asegurarse de que tuvieras los recursos para crear la vida que mereces. Hay condiciones, por supuesto. El dinero debe usarse principalmente para tu educación, la educación de tus hijos, vivienda y comenzar un negocio si eliges. No se puede dar ni prestar a tus padres o Diana. Esas fueron sus instrucciones específicas. Pasé la siguiente hora con Patricia, revisando los detalles del fideicomiso. Era real, todo era real. Mi abuela, quien apenas había conocido, me había visto siendo tratada injustamente y había tomado medidas para ayudarme, incluso más allá de su muerte. Cuando finalmente llegué a casa, me senté en mi carro por un momento, tratando de procesar todo. Luego llamé a mi casera. Había un edificio de departamentos que siempre me había gustado en un mejor vecindario, con mejores escuelas. Nunca había podido permitírmelo, pero ahora podía. Los próximos días fueron un torbellino. Con el asesoramiento de Patricia y un abogado que ella recomendó, comencé a hacer planes. Encontraría un lugar mejor para vivir. Crearía fondos de universidad para Lily y Jonas. Tal vez incluso perseguiría esa maestría en educación que siempre había querido. Pero había algo más que necesitaba hacer primero. 2 semanas después de la explosión en la cena, recibí una llamada de Diana. Su voz sonaba extraña, apretada. «Ana, necesito hablar contigo». «Estoy escuchando», dije cautelosamente. «No por teléfono. ¿Podemos encontrarnos?» Accedí, curiosa a pesar de mí misma. Nos encontramos en un pequeño café lejos de nuestro vecindario habitual. Diana se veía mal, sus ojos estaban rojos e hinchados. Bradley me dejó, soltó tan pronto como nos sentamos. El golpe fue físico. ¿Qué? Está teniendo una aventura con su secretaria. Qué cliché, ¿verdad? Rió sin humor. Quiere el divorcio. Y papá acaba de descubrir que su socio de negocios ha estado malversando fondos. La empresa está en serios problemas. Puede que incluso vaya a la quiebra. Me quedé mirando a mi hermana, viendo a la persona debajo de la fachada perfecta por primera vez en años. Diana. Lo siento. ¿Lo sientes? Se burló. Acabo de pasar 2 semanas escuchando a mamá y papá hablar de lo irrespetuoso que fuiste, de lo ingrata que eres. Y ahora todo se está derrumbando y no puedo evitar pensar. ¿Qué pasa si tenías razón? ¿Razón sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo nunca he construido nada por mí misma. Sobre cómo he estado viviendo de mamá y papá. Bradley me dejó una carta. Dijo que me había vuelto muy dependiente, demasiado mimada, que ya no podía respetar a alguien que nunca había trabajado por nada. Tomé su mano. Diana, lamento lo que estás pasando. De verdad lo hago. No lo entiendes.
dijo, lágrimas corriendo ahora libremente. No tengo nada. Sin Bradley, sin el negocio de papá, sin un cheque mensual de ellos, no tengo nada. Ni siquiera sé cómo hacer un presupuesto. Nunca he tenido que hacerlo. ¿Qué necesitas?, pregunté en voz baja. No lo sé, admitió. Supongo que vine aquí porque tú eres la única persona que sé que puede sobrevivir siendo cortada de la familia. Y me asusta, Ana. Me asusta mucho. Estuvimos sentadas en silencio por un momento. Luego tomé una decisión que sabía que mi abuela habría aprobado. Diana, puedo ayudarte, pero no de la manera en que mamá y papá te ayudaron. No te voy a dar dinero o pagar tus cuentas, pero puedo enseñarte cómo hacer un presupuesto. Puedo ayudarte a encontrar un trabajo. Puedo enseñarte cómo vivir dentro de tus posibilidades. ¿Por qué harías eso?, preguntó. Después de todo lo que te he hecho. Porque eres mi hermana, dije simplemente. Y porque creo que en el fondo, tú también has sido víctima de los patrones tóxicos de mamá y papá, solo de manera diferente. Ellos te hicieron dependiente en lugar de fuerte, y es hora de que ambas rompamos esos patrones. Lo que sucedió después fue nada menos que transformador. Diana se mudó temporalmente a mi pequeño departamento con sus hijos, después de que Bradley la echó de su casa. Fue incómodo y difícil, pero nos obligó a lidiar con décadas de resentimientos y malentendidos. Con la ayuda de Patricia, inscribimos a Diana en programas de capacitación laboral y asesoría financiera. Le enseñé cómo comprar comestibles con un presupuesto, cómo usar cupones, cómo cocinar comidas simples, cosas que había dado por sentado toda mi vida, pero que para ella eran completamente ajenas. Los niños también cambiaron. Max y Sofía, arrancados de su vida de privilegios, se encontraron jugando con los juguetes simples de Lily y Jonas. Al principio había fricción, pero lentamente comenzaron a adaptarse. Vi a Max enseñando a Jonas a jugar ajedrez con un viejo juego que encontramos en una tienda de segunda mano. Vi a Sofía y Lily colaborando en proyectos de arte con suministros baratos de la tienda de manualidades. Mientras tanto, mis padres se enfrentaban a sus propias consecuencias. El escándalo de malversación golpeó a mi padre duro. Aunque no era personalmente responsable del robo de su socio, la empresa de bienes raíces se desplomó. Se vieron obligados a vender la villa, los carros de lujo y a reducir drásticamente. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de nuestro enfrentamiento, mi padre apareció en mi puerta. Se veía más viejo, más pequeño de alguna manera. «Ana», dijo, su voz ronca. «¿Podemos hablar?». Lo dejé entrar, ofreciéndole café que podía ver que le costó aceptar en mi humilde cocina. «Quiero disculparme», comenzó, las palabras claramente difíciles para él. «Tu madre y yo nos hemos dado cuenta de muchas cosas últimamente, sobre cómo te tratamos a ti y a tus hijos, sobre cómo mimamos a Diana hasta el punto de hacerle daño. Sobre todo, papá», comencé. «No», me interrumpió. «Déjame terminar. Siempre pensamos que estábamos dando a Diana una vida mejor, pero lo que realmente le dimos fue una jaula dorada. Ella no sabe cómo valerse por sí misma, y eso es nuestra culpa. Y tú, te hicimos sentir que no eras suficiente cuando todo el tiempo eras exactamente lo que una hija debería ser: fuerte, independiente, amable. Estoy orgulloso de ti, Ana. Debería haber dicho eso hace años». Las lágrimas corrían por ambos rostros ahora. «Gracias», susurré. «Escuché sobre el fideicomiso de tu abuela», agregó. «Patricia me lo contó. Tu abuela era más sabia que todos nosotros. Ella te vio por lo que eras. Lamento no haber hecho lo mismo». Esa conversación no arregló todo. Décadas de patrones dañinos no desaparecen después de una charla, pero fue un comienzo. En los meses siguientes, con la ayuda de Patricia y los recursos del fideicomiso, compré una hermosa casa de 4 habitaciones con un gran jardín. No era una mansión, pero era nuestra, y estaba llena de amor. Lily y Jonas florecieron en su nueva escuela. Comencé a trabajar en mi maestría por las noches. Diana encontró un trabajo en una boutique y lentamente comenzó a construir su propia identidad separada de las expectativas de nuestros padres. Incluso empezamos a tener cenas familiares nuevamente,
pero estas eran diferentes. Se celebraban en mi casa y todos contribuían. Mis padres, ahora viviendo en un departamento modesto, trajeron ensalada. Diana trajo pan de una panadería donde había aprendido a hornear. Mis hijos ayudaron a poner la mesa, y esta vez sus dibujos estaban en el refrigerador para que todos los vieran. Una noche, después de una de estas cenas, mientras todos estaban sentados juntos en mi sala de estar, me di cuenta de una profunda verdad. El poder que mi familia había tenido sobre mí siempre había sido una ilusión, sostenida por mi propia necesidad de aprobación y aceptación. Ahora que ya no buscaba ninguna de las dos cosas, ese poder se había evaporado como niebla de la mañana. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo a mis hijos jugar en el amplio jardín trasero con sus primos, me cuesta creer lo drásticamente que nuestras vidas han cambiado desde esa fatídica cena del domingo. Las primeras semanas después del enfrentamiento fueron difíciles, pero necesarias. Fiel a mi palabra, dejé que Diana y sus hijos se quedaran temporalmente en nuestro pequeño departamento. La convivencia forzada facilitó conversaciones que deberían haber ocurrido años atrás, rompiendo el velo de pretensión que nos había separado como hermanas. Una noche, después de que los niños se durmieron, Diana se quebró y admitió cuánto había resentido mi independencia, cómo bajo su ropa de diseñador y maquillaje perfecto siempre se había sentido como un caparazón vacío, definida completamente por las expectativas y el apoyo financiero de nuestros padres. Tú construiste tu propia vida, confesó entre lágrimas. Yo nunca aprendí a hacerlo. Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo y frágil entendimiento entre nosotras. No fue una amistad instantánea, sino un respeto mutuo que nunca antes había existido. Con la ayuda de Patricia, compré una cómoda casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar, con un jardín para que los niños jueguen y espacio para que yo pudiera comenzar un pequeño negocio de consultoría educativa. El fideicomiso que ella estableció garantizó que Lily y Jonas nunca tendrían que preocuparse por la matrícula universitaria o los gastos médicos, quitándome un enorme peso que había llevado desde su nacimiento. Mis padres redujeron drásticamente su tamaño, pasando de su villa a un modesto condominio. La transición no fue fácil para ellos, especialmente para mi madre, que luchó con la pérdida de su posición social. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a ver cambios sutiles en ellos también. Mi padre, obligado a jubilarse cuando su negocio finalmente quebró, descubrió una pasión inesperada por la carpintería. Mi madre, inicialmente desolada sin su personal y sin una gran casa que administrar, lentamente se involucró en trabajo voluntario comunitario, lo que parecía darle un propósito más allá de las apariencias. Diana encontró un departamento que se ajustaba a su nuevo presupuesto y por primera vez en su vida adulta aceptó un trabajo en una boutique de ropa. El trabajo se adaptaba a su buen ojo para la moda y sus habilidades sociales, y aunque el sueldo era modesto en comparación con su antiguo estilo de vida, ocasionalmente veía destellos de verdadero orgullo cuando mencionaba un día exitoso o un cliente al que había ayudado. Lo más importante es que la dinámica con los niños cambió drásticamente. Sin la atmósfera tóxica de comparaciones y favoritismo, los 4 primos comenzaron a desarrollar amistades reales. Max y Sofía, inicialmente resentidos por sus circunstancias reducidas, se adaptaron gradualmente e incluso parecían aliviados por las expectativas más estructuradas de sus nuevas vidas. Las sesiones semanales de terapia familiar, otra condición que había insistido para seguir participando, nos ayudaron a todos a navegar las complejas emociones y patrones que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo. Nuestra terapeuta, la doctora Gabriela Winters, nos guió hábilmente a través de conversaciones difíciles sobre dolor, expectativas y la posibilidad de perdonar sin olvidar. Los límites no son muros, nos recordó en una sesión reciente. Son cercas con puertas que tú controlas. Tú decides cuándo abrirlas y cuánto acceso permitir. Esta sabiduría me ayudó a mantener el delicado equilibrio entre la compasión por la situación de mi familia y la protección de mi propio bienestar emocional. Podía ofrecer ayuda sin sacrificar mi autoestima ni el sentido de valor de mis hijos. Patricia se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, la figura de abuela que mis hijos siempre habían merecido.
Su sabiduría, humor y apoyo incondicional curaron heridas que ni siquiera sabía que tenía. A veces la familia que necesitamos no es aquella en la que nacemos, me dijo una vez mientras veíamos jugar a los niños. A veces tenemos que crearla nosotros mismos. Un domingo por la noche, casi exactamente 6 meses después del incidente de la comida para llevar, organicé una cena familiar en mi nueva casa. Cuando todos se reunieron alrededor de mi mesa, el contraste con nuestras tradiciones dominicales anteriores no podía ser más sorprendente. La conversación fluyó naturalmente, sin los matices de juicio y competencia que antes envenenaban cada interacción. Cuando Lily mostró con orgullo su último proyecto artístico a todos, mi madre lo miró con atención antes de elogiarlo de forma específica y sincera. Más tarde, mientras recogía los platos, mi padre se acercó a mí con torpeza. «Tienes una casa hermosa, Ana», dijo con un tono de humildad desconocido en su voz. «Y has hecho un trabajo extraordinario con tus hijos». Viniendo de él, este simple reconocimiento significaba más que cualquier gran gesto. «Gracias, papá», respondí, aceptando la rama de olivo por lo que era. No era una disculpa por décadas de favoritismo, sino quizás el comienzo de algo nuevo. El camino no ha sido perfecto. Los viejos hábitos resurgen en momentos de estrés. Diana a veces cae en la actitud de sentir que todo le es debido. Mi madre a veces hace comparaciones insensibles, y mi padre sigue teniendo dificultades para mostrar interés por los logros de mis hijos. Pero la diferencia ahora es que estos comportamientos se abordan abiertamente en lugar de soportarse en silencio. Lo que he aprendido con todo esto es que a veces los momentos más difíciles se convierten en la puerta hacia una vida mejor. Que defenderte a ti mismo y a tus hijos no es egoísta, sino esencial. Que enseñar a los demás cómo tratarte requiere valentía, pero te trae libertad. Y lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para reescribir la historia de tu familia, para romper los patrones tóxicos que han persistido durante generaciones. Cada vez que veo a mis hijos caminar un poco más erguidos, hablar con un poco más de confianza, sé que sean cuales sean las dificultades que nos esperen, ya hemos ganado la batalla más importante. Si estás viendo esto y luchas con dinámicas familiares similares, ten en cuenta que mereces respeto y amabilidad. Establecer límites no se trata de castigar a los demás. Se trata de protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. A veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente alejarte de la mesa donde se sirve el amor con condiciones y encontrar otra donde todos se sientan igualmente nutridos. Me encantaría escuchar tus historias sobre cómo te enfrentaste a la toxicidad familiar o estableciste límites que cambiaron tus relaciones. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o cualquier pregunta que puedas tener. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale me gusta y suscríbete para conocer más historias de sanación y transformación. Y recuerda, compartir estas historias ayuda a otros a saber que no están solos. Así que presiona el botón de compartir si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar, y que encuentres el valor para crear la vida familiar que realmente te mereces, ya sea con la familia en la que naciste o con la que elijas crear.